Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Aunque estamos haciendo este podcast por videollamada, por motivos laborales, ya estamos cerquita otra vez. Ya estoy otra vez yo por Málaga y ya esperemos que podamos escucharnos mejor y estar tocándonos cuando estemos haciendo el podcast. Ya te he recuperado como vecino. Exactamente, ya estamos viviendo otra vez cerquita. Sí, Así que sí. Y contar también que esperamos que el resto de episodios lo hagamos en las instalaciones del periódico, que ahora han puesto ya una mesa de sonido y que empezamos esto totalmente de forma casera, grabando en casa del uno o del otro y con micrófonos de quita y pon, por decirlo así, que ahora vamos a tener ya un estudio de radio, que vamos por 71 episodios, que no lo hemos comentado, pero que hemos empezado nueva decena, sí, y es una maravilla. Hemos hecho los primeros 71 episodios, Curro, en podcast de mesa de camilla, como a mí me gusta llamarlo, porque, oye, también creo que tiene su encanto, ¿eh? Hombre, que sí. Pero lo tiene. ahora ya vamos a hacer podcast profesional, porque tenemos una mesa fabulosa aquí en el periódico, en el estudio de grabación. Y bueno, qué bien, además, sobre todo, ya no por la mesa de grabación, sino por vernos las caras, no a través de una pantalla. Exactamente, por la cercanía, porque estemos cerquita y podamos contar la historia, que siempre yo creo que lo pasamos mejor y que la gente lo nota cuando estamos más cerca, ¿no? Que podemos, pues sí, podemos vernos las caras. Bienvenido a Málaga, por cierto, ¿eh? Muchas gracias, esto es un orgullo estar siempre aquí otra vez, tú lo sabes. La verdad es que sí, viene en buen momento, además, que viene ya la Semana Santa. Hombre, sobre eso hablaremos al final del episodio. Sí, tenemos que hablar porque además yo creo que va a ser la primera Semana Santa normal desde que empezó todo este infierno, ¿no? Yo creo que ya este año, aunque, bueno, por supuesto recomiendan que las aglomeraciones, también lo recomendamos desde aquí, aunque ya no sea necesario llevar la mascarilla en exterior, que la gente tenga cuidado, que el virus sigue ahí, pero yo creo que este año va a ser muy especial porque, bueno, yo recuerdo el año pasado que también tuvo su encanto el año pasado con la Semana Santa, bueno, y nos estamos enrollando un poco, pero es que yo la recuerdo con cariño porque sí que eran las visitas, pues a la Casa Hermandad, ver los tronos. La verdad es que hay que agradecer que las cofradías hicieran un esfuerzo por exponerlo al público, incluso por adornarlos con flores, ¿no? Por tener ese gesto con la gente que realmente iba en peregrinación de un lugar a otro para ver a sus imágenes. Entonces, bueno, aquello también tuvo su encanto, pero lo de este año no va a ser comparable. Yo particularmente, que ya sabes que me gusta, pero no soy capillita extrema. Sí, Discúlpame, no utilizo nunca este término pero yo no utilizo este término como algo despectivo, pero es verdad que no soy... me encantaría saber más y me encantaría entender más, pero no soy mucho, pero este año desde luego lo voy a disfrutar como... Bueno, con decirte que he alquilado 2 sillas, con eso te lo digo todo, que no lo he alquilado en mi vida. Este año tengo ganas de Semana Santa. Tú y yo estamos en la misma situación, que tenemos familia muy, muy menosa y muy cofrade. Claro, es que además nosotros lo tenemos muy complicado porque tenemos ya el listón tan alto que, bueno, no le llegamos ni a la suela del zapato. Exactamente, pero bueno, estamos en la misma situación, así que nos entendemos bien y este año también yo disfrutaré seguro de esa Semana Santa que todos tenemos ganas. Un día a la otra silla. Eso está hecho. Mira, mi familia también tiene silla, así que nos vamos compartiendo un día y otro y ya está. Perfecto, lo vamos haciendo. Nos vamos colando. Vamos a hablar, eso sí, hoy y ya empezamos con el podcast, que es que tú y yo nos enrollamos hablando y siempre se nos va, de la Catedral de Málaga, que hemos hablado de ella alguna vez en el podcast, pero pocas veces nos hemos metido dentro de esa catedral para contar algunas de las historias, y esconde muchas curiosidades realmente esa Catedral de Málaga. Bueno, es que la Catedral de Málaga es un símbolo. La primera historia que esconde, bueno, aparte de, ya sé que todo el mundo ahora mismo estará pensando en la Manquita, por supuesto que sí, pero bueno, es el principal templo de la ciudad, ¿no? Y probablemente, aunque sí todo el mundo sabe que es una de las joyas del Renacimiento, bueno, pues probablemente muchos no sepan que la catedral fue uno de los templos que mandaron a construir los Reyes Católicos cuando tomaron Málaga en agosto de 1487. Es cierto que lo hemos comentado en alguno de estos podcasts, que fueron la Catedral de Málaga bajo la advocación de la Encarnación, los mártires, San Juan y Santiago. Entonces esos fueron los 4 templos con los cuales, bueno, pues los Reyes Católicos imprimían su sello
¿no?, en la ciudad después de la dominación musulmana. E indudablemente, por supuesto, la Catedral de Málaga fue el aseo principal y es fuente, bueno, pues de una historia absolutamente riquísima, por la que tenemos que caminar en alguno de los podcasts, porque todavía además con esta mesa de mezcla nos quedarán un montón de podcasts por hacer, pero hoy nos vamos a detener más allá de esa curiosidad. Tú dices un montón de misterios, la misma curiosidad, ¿no?, de su fachada, de que yo creo que es uno de los pocos ejemplos del mundo de una catedral inacabada en su torre. Pues hoy nos vamos a adentrar en la catedral, en la entrada principal por el interior, en la puerta, bueno, el pórtico que da hacia la Plaza del Obispo, para hablar de uno de los mayores misterios de la Catedral de Málaga, que además cada vez que entran los guías por allí con los grupos de turistas y tal, siempre se pregunta por lo que vamos a hablar. Exactamente, porque hoy vamos a hablaros del misterio de la piel de elefante de la catedral. Y antes de arrancar, yo quería hablar brevemente de su historia, como tú has dicho. El origen está ligado a los Reyes Católicos, que volvemos a ello una vez más, como tantas veces en el podcast. Tú ya lo has dicho, que era uno de esos 4 epicentros religiosos de la Málaga que conquistan los Reyes Católicos. Y hay un cuadro situado justo encima de ese pórtico de la entrada principal, de esa entrada que da hacia la Plaza del Obispo. Y ese pórtico, en la parte central y por dentro, recoge una obra de arte que llama la atención por su tamaño. ¿Qué sabemos de esa obra? ¿Cuál es esa obra, Ana? Pues mira, es probablemente a lo mejor la gente en el trajín, si está acostumbrada a ir a la catedral, puede que no se haya dado cuenta. A mí me resulta muy extraño porque es una obra que se ve a lo lejos. Incluso si te pones en el altar mayor que tienes en la parte central, te dificulta la visión todo el maravilloso coro. Se ve perfectamente la obra. Es un cuadro que, para empezar, es ovalado, que ya es una cosa bastante curiosa, aunque bueno, tampoco mucho, pero es que las dimensiones de verdad que llaman la atención. Es un enorme lienzo de 5×3 y el título concreto de la obra es La exaltación de San Francisco Caracciolo, que es un santo, un religioso italiano que ascendió a los cielos, vivió entre 1563 y 1608, y la obra, que es de la escuela italiana, bueno, pues inmortaliza ese momento del ascenso a los cielos de San Francisco. Entonces, bueno, está colocada, como bien hemos dicho, en el pórtico central de la catedral, en la parte interior, y bueno, y es una obra que genera muchísima curiosidad, primero por sus dimensiones y después porque ya hemos comentado también que en muchos de los portales turísticos de la ciudad de Málaga, y bueno, y es algo que ha ido corriendo del boca a boca o boca a oreja a lo largo de los años, que se comenta nada más y nada menos que está pintado sobre la piel de un elefante. Esa es la leyenda, porque claro, no empieza realmente esa leyenda con el contenido de ese cuadro, sino más bien con el continente, porque se dice, como tú dices... El soporte, efectivamente. Eso es, que la persona que lo pintó, el encargado de pintarlo, se centró o lo hizo sobre una piel de elefante, y esa es la leyenda que hoy vamos a intentar poner... Sobre el lomo. Eso, vamos a intentar hoy poner sobre... para saber si es verdad o no, básicamente, ¿no? Eso es algo que la gente va buscando en la catedral cuando entra, y tú decías también que los propios guías, si la gente no pregunta por qué ya sabe sobre esa leyenda, que por lo menos la gente, o sea, los guías intentan por lo menos decirlo, ¿no? Y dicen que ese cuadro tiene una historia y lo comparten, o sea, que es una leyenda compartida incluso por los expertos, porque creo que es algo divertido. Ese cuadro tiene un misterio y, como te digo, en muchos de los portales turísticos de la ciudad, bueno, pues que cuentan un poco la historia de la catedral, sus curiosidades. Ya sabes que muchos de los portales, bueno, pues utilizan ganchos para atraer a la gente, ¿no? Muchos de ellos, pues, si no casi en la mayoría, y así te cuento un poco cómo llegué a esta historia, se da por hecho de que la exaltación de San Francisco Caracciolo está hecho efectivamente sobre la piel de un elefante. A mí, sin poner en duda, por supuesto, nada de lo que se diga en los portales, no me gusta tampoco dar por hecho cuestiones que son tan curiosas, ¿no? O que son al menos tan llamativas. Porque eso también me pasó, y lo hemos comentado en alguno de los podcasts, con la propia catedral,
cuando me encontré en un escrito del archivo provincial, bueno, pues que se decía, y tú probablemente recordarás esa historia, que cuando se iba a construir Calle Larios, bueno, pues el alcalde de la época decidió hacer una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si con el dinero que se había conseguido preferían hacer la Calle Larios o terminar la torre de la catedral. A mí esa historia me pareció absolutamente fascinante. Primero, bueno, por la entidad de ambas construcciones, ¿no? De ambos proyectos. Y segundo, porque también en ese documento pues se decía que aquello había representado la primera consulta popular de la historia en Málaga. Tú imagínate una consulta popular sobre Calle Lario o la catedral. Me pareció increíble. Estuve mucho tiempo investigando y al final no he podido confirmar eso más allá de, bueno, de dejarlo ahí como un misterio que además te traigo aquí al podcast porque precisamente se refiere a la catedral y porque bebe de esos otros misterios que se van dando por hechos y que quizás nadie nunca se ha preocupado de decir, ostras, ¿realmente esto era un elefante? ¿Esto era un lienzo? ¿O esto qué era? Entonces, bueno, para la hora de escribir este artículo, pues me puse en contacto con uno de esos guías que recorren, que están acostumbradísimos a recorrer la catedral y que van precisamente pues, con los grupos de turistas, que si no preguntan ellos, él directamente se encarga de decirlo, ¿no? En concreto es Alberto López y bueno, me acuerdo que cuando hablé con él y le pregunté por el misterio, él casi me terminó los puntos suspensivos. Me dice, sí, el de la piel del elefante. Dice, todo el mundo lo pregunta, dice, y si no lo hace, yo le cuento la historia conocida, por supuesto. Exactamente. Ese cuadro esconde la historia de, como tú has dicho, de San Francisco Caracciolo, ¿verdad? Si no me equivoco, si lo estoy diciendo bien, sí, San Francisco Caracciolo, y narra básicamente su exaltación y la vida de San Francisco hasta su beatificación estuvo ligada a una promesa religiosa, que creo que también es interesante contar cuál es la historia de ese cuadro, ¿no? Qué es lo que está narrando realmente. Pues San Francisco Caracciolo, el cuadro es del siglo XVIII, lo he dicho antes, de la escuela italiana y se encargó precisamente con motivo de su beatificación. Curro, él pertenecía a la Orden de los Clérigos Regulares Menores y fue beatificado por el Papa Clemente XIV el 4 de junio de 1769 y canonizado por el Papa Pío VII el 24 de mayo de 1807. Tú me preguntabas por esa promesa que él hizo, porque también está contrastado que cuando él era pequeño, bueno, pues fue aquejado de una enfermedad muy extraña, un mal parecido a la lepra, bueno, pues que puso en serio riesgo su vida. Entonces él hizo esa promesa íntima de prometer que si salía de esa, pues que dedicaría toda su vida a la vida religiosa, ¿no? Entonces, bueno, él se salvó y él cumplió con su palabra e hizo una gran labor en la iglesia porque terminó definitivamente elevado a los altares, ¿no? Es curioso también conocer ese origen del cuadro, ¿no? Y de la figura de San Francisco, que, bueno, que a mí también me toca de cerca, ¿no? Por el santoral, así que yo lo quería compartir también. Lo quería compartir también. Por curro. Exactamente, eso es. Vamos paso a paso, poquito a poco, hasta llegar a ese misterio si realmente está pintado sobre una piel de elefante o no. Y hay que contar también que esa obra no siempre ha estado ubicada en la catedral, sino que, por lo que sabemos, allí lleva en torno a 200 años. Allí llegó en el siglo XIX. ¿Qué sabemos de esa obra hasta que llegó a la catedral, Ana? Claro, yo le preguntaba también a Alberto Palomo, que es el que se la sabe toda sobre los archivos catedralicios y cómo han llegado poco a poco el patrimonio de la catedral allí al templo. Bueno, le preguntaba cómo esa obra llegó allí, porque es evidente que por sus dimensiones, por su peso y por sus características tuvo que ser bastante complicado. Entonces, bueno, él me dice que a pesar de que el cuadro es del siglo XVIII, como te he dicho, de la escuela italiana, no llegó a la catedral de Málaga hasta el siglo XIX. ¿Y por qué? Bueno, pues porque parece confirmado también por los documentos que se guardan en archivo de que antes la exaltación de San Francisco Caracciolo estuvo en la iglesia de la Concepción. En la iglesia de la Concepción ya hemos hablado también en alguna ocasión, la gente la va a ubicar perfectamente, en la iglesia que da de una parte a Calle Nueva y bueno, y de otra parte es la fachada del Colegio de las Esclavas, es la iglesia del Colegio de las Esclavas. Bueno, y habrá mucha gente que diga, bueno, es imposible, porque yo conozco la iglesia del Colegio de las Esclavas, por cierto, mi colegio, y yo que también conozco las dimensiones, cuando me lo dijo, digo, ahí no cabe bajo ninguna de las maneras ese cuadro. ¿Por qué era verosímil que pudiera estar ahí? Bueno, pues porque en realidad la iglesia de la Encarnación formaba parte de una estructura conventual
que es verdad que antes los conventos pues no solo se reducían a las iglesias, sino que tenía también la parte del claustro, la parte del comedor, la parte de las habitaciones, es decir, hemos hablado de otros conventos, de otras órdenes en otros lugares, por ejemplo, en la parte de la Victoria, en la parte de ese compás, donde también había conventos, bueno, pues eran zonas casi, hombre, iba a decir mini ciudades, no llegaban a esa categoría, pero realmente eran lugares absolutamente amplios donde, bueno, pues donde perfectamente podía entrar una obra de estas características. Ujú. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues con la desamortización eclesiástica del 19 y bueno, y todo el daño y toda la destrucción que se hizo de los conventos, bueno, pues muchas de esas obras, mucho de ese patrimonio que se pudo salvar, pues terminó en la Catedral de Málaga. Y así, precisamente, este cuadro de la exaltación de San Francisco Caracciolo llegó a la Catedral de Málaga directamente de la iglesia de la Concepción. Eso es, esos conventos que eran como, bueno, como grandes urbanizaciones a día de hoy, por decirlo así, grandes espacios, y que realmente sí es verosímil o sí es creíble que pudiese estar allí la obra. Y ahora sí, Ana, ¿qué sabemos exactamente? ¿Es una piel de elefante? ¿Está pintado sobre una piel de elefante o no? ¿Qué es lo que podemos confirmar al respecto? ¿Qué sabemos? Pues mira, sí que es cierto que se dice que ese cuadro está pintado sobre el lomo de un elefante. Y yo te voy a leer textualmente lo que me dijo Alberto Palomo. Dice, quizás esa suposición, me dice, como no se ven las costuras en el lienzo y eso es extraño porque no existen superficies tan grandes para pintar, o sea, esos lienzos tan grandes son absolutamente excepcionales, se pudo pensar que aquello solo hubiera sido posible sobre la piel del elefante. Entonces, bueno, pues a mí no me extrañaría que quizá en algún momento de ese siglo, pues sí que empezara a correr, ¿no? Esa leyenda de que un lienzo tan grande, porque es que de verdad es que el cuadro llama la atención, pues que eso solo hubiera sido posible sobre la piel de un animal tan grande como un elefante, ¿no? Entonces él me decía, dice, bueno, esto forma parte de la leyenda de la catedral y forma parte de todos esos misterios que nos preguntan los turistas. Él se refería en concreto también a otro de las leyendas, de los mitos. Por supuesto que no es cierto, ¿no? Porque se dice que en una de las capillas de la catedral uno de los angelitos pues llora de verdad. Y la gente realmente, Curro, va a preguntar allí cuándo va a llorar el angelito, Por ese ¿no? angelito. Entonces, bueno, eso es completamente, bueno, no es cierto y forma parte pues de eso... bueno, De de ese esos imaginario, ¿no? chascarrillos, Sí, de sí, esas sí, leyendas exactamente. justo con las que llega la gente preguntando. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, me estoy extendiendo mucho para desgranar el misterio y la verdad es que puedo decir poco, porque tú sabes qué, Curro, que es que nunca se ha comprobado la naturaleza del lienzo. Ujú. Es decir, cuando yo hablaba tanto con Alberto López como con Alberto Palomo, digo, bueno, pero ¿qué realidad puede existir con eso? Hablé también incluso con Estrella Arcos, que es profesora del Departamento de Historia del Arte de la UMA, y dice, mira, Ana, es que ese cuadro, desde que llegó allí en el siglo XIX, nunca se ha bajado. Nunca se ha bajado ni para limpiarlo, ni para moverlo, ni para restaurarlo, ni para nada. Esa obra primero sería costosísima porque se necesitaría una grúa enorme para bajarlo y bueno, yo creo que los que nos estén escuchando son capaces de comprender que la catedral tiene problemas muchísimo más importantes en los que gastarse el dinero que en comprobar con una grúa si realmente eso está pintado sobre la piel de un elefante o no. Entonces, ¿qué es lo que me dicen los historiadores, tanto Estrella Arcos como Alberto Palomo? Me dice, vamos a ver, ¿es verosímil que haya una obra de arte pintada sobre la piel de un animal? Pues sí, por supuesto, tenemos los pergaminos. Es decir, los pergaminos no dejan de ser piezas de arte que están pintadas sobre pieles de animales. ¿Qué ocurre? Pues que ya es un poco más extraño que esa dimensión realmente se corresponda con el lomo perfecto de un elefante sin costuras, porque lo que más llama la atención de esa obra, Curro, es que el cuadro no tiene ni una sola costura. Es decir, yo no sé cómo será por detrás y si tendrá algún tipo de trampa, pero a primera vista, y te digo que esto... te insisto en que no ha podido ser confirmado, es un lienzo entero. Es decir, está colocado sobre un Sí, una sola bastidor pieza enorme, lisa. como te digo, de 5x3 y no se aprecia a simple vista las costuras. También me dicen ellos que es factible que no tenga ninguna de ellas porque la conservación del cuadro hubiera sido muchísimo más complicada. Es decir, si hubiera visto a lo mejor algún roto o algún daño de la pintura justo en ese momento donde se une la tela y no se aprecia a simple vista, con lo cual
Bueno, pues yo lamento decir que está muy bien el misterio de la piel del elefante, pero que todavía no se ha podido confirmar que la exaltación de San Francisco Caracciolo efectivamente esté hecho sobre la piel de un elefante. Oye, que a lo mejor el día de mañana, una vez que hayamos arreglado las cubiertas, que hayamos puesto en orden todo lo que se necesita de la catedral, incluso que hayamos terminado la torre de la catedral, en algún momento podamos bajar el cuadro y quizás ya nuestros hijos y nuestros nietos, Curro, porque eso no lo veremos nosotros, bueno, pues puedan confirmar que realmente fue la piel de un elefante. O sea, que de momento A lo mí que de podemos todas decir... maneras, en todo ese tipo, a mí de todas maneras, en todo ese tipo de anécdotas me gusta contemplarlo. Yo me acuerdo cuando escribí esto, rápidamente me fui a la Catedral de Málaga y me puse yo a mirar ahí a ver si yo podía, ya ves tú, si yo podía aportar algo. Y bueno, vamos a ver, Sí, sí. no es una locura decir que pudo ser, pero no hay ningún soporte histórico. No hay ningún soporte histórico ni científico que te lleve a afirmar, como no quiero criticar, pero como hacen muchos portales, que eso es 100% la piel de un elefante. Sí, yo creo que la leyenda pesa más que la evidencia científica y seguro que se va a seguir contando esa leyenda generación tras generación. Pero oye, en estas cosas que no hacen daño a nadie, yo creo que mejor ni comprobarlo. Totalmente. Que quede así en el Totalmente, pero imaginario sí, y... hombre, sí que la gente sea también un poco Sí, crítica, hombre, ¿no? Y eso sí. pues cuando vea, yo me acuerdo que en la información, es que además lo tengo aquí delante, en uno de los portales, bueno, portales que ven turistas y que se supone más o menos Serios, serio, ¿no? dice, Sí, sí. un cuadro único en el mundo. Otra de las curiosidades de la Catedral de Málaga es que en ella se encuentra un cuadro ovalado de un tamaño impresionante, gigante, de unos 10 metros. Dice, pero lo que realmente hace a esta pintura sea muy vistosa no es su contenido en sí, ni el pintor, tampoco, ni mucho menos la técnica empleada, sino la base que la soporta, ya que se encuentra pintada sobre la piel completa de un elefante. Piel completa, aquí ya ni lomo ni nada, No, no, aquí aquí ya la ya piel a completa de lo un grande. elefante. Entonces, bueno, pues quizás si algún turista pues lee eso y decide ir a la Catedral de Málaga específicamente a ver, hablando así un poco mal y pronto, al bicho colgado en la catedral y Sí, le sí, dice sí. el guía, pues mire, esto realmente no se puede confirmar, bueno, pues yo creo que habría que tener cuidado también en dar por cierto ciertas leyendas que además también te digo una cosa, Curro, en muchas de estas cosas funciona casi más el misterio que el decir, oye, Eso es. 100% te va a encontrar la piel de un elefante, que cada uno vaya, que cada uno se imagine cómo estaba pintado San Francisco Caracciolo y que después cada uno con las evidencias científicas que tenemos, pues que saque sus propias conclusiones. Pues En sí, yo creo cualquier caso que... hay que ir a la Catedral de Málaga, hay que visitarla porque es una joya bueno, una joya de nuestra ciudad, uno de los monumentos más visitados y con elefante o sin él es un templo tan grande como un elefante, si me Eso permite es. el juego. Eso es. Hay que visitarlo, que merece mucho la pena para disfrutarlo, porque de verdad que lo tenemos todos muy cerquita y es una auténtica maravilla del Renacimiento y que tiene unas características muy, muy propias, como el tema de la banquita o como el tema de poder visitar esas cubiertas que esperemos que se arreglen pronto, por favor, y Sí, que... eso sí que realmente habría que hacer un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de ciudad, tanto que nos gusta llenarnos la boca con la conservación, con lo que nos Sí. gusta la historia, realmente tendríamos que ponernos de acuerdo para ya darle solución de una vez por todas porque la situación es realmente dramática. Hay que solucionarlo pronto y es verdad eso, que invitamos a la gente a visitar la Catedral de Málaga, que siempre es un buen plan. Yo te había Seguiremos, por dicho antes... supuesto, contando la historia porque tiene muchísimas otras cosas que contar y además lo contaremos con un gran compañero de aquí de la casa, con Jesús Hinojosa, a quien está a atracar en uno de estos días para que nos cuente la historia de la Catedral de Málaga, que él también sabe mucho. Pues eso queda pendiente también, que yo tengo muchas ganas de escucharla. Y te decía al principio del podcast que íbamos a hablar de Semana Santa, y es porque la semana que viene vamos a aprovechar ese fin de semana de inicio de la Semana Santa, con ese Domingo de Ramos, para hablar con Andrés Camino, que es el director de La Saeta, la revista de Semana Santa que todo el mundo conoce y que los más cofrades sin duda consumen habitualmente y consumen con muchas ganas, porque se cumple el centenario de la primera edición de La Saeta, que empezó en 1922, así que yo creo que era la oportunidad perfecta para sentarnos a hablar con Andrés de Semana Santa, de sus recuerdos, e invitar a la gente también que si tiene cualquier pregunta o algo que quiera saber, puede Que hacerlo nos la deje por aquí, porque además, bueno, La Saeta es que es Exactamente. un testimonio impagable de la Semana Santa y también como revista, ¿no? Una de las más antiguas de su género y seguro
que tenemos un montón de anécdotas, un montón de recuerdos que nos va a contar su director, que además ya, los que no lo conocéis, explica las cosas fenomenal y después de toda esa trayectoria, pues vamos a tener mucha información que probablemente no conozcamos ni los que nos escuchan ni nosotros mismos, Curro. Y va a merecer la pena. Va a ser un momento para disfrutar, sí, pues absolutamente. Sí. Pues Ana, quedamos citados para esa charla con Andrés Camino. Te doy las gracias y invito de verdad a la gente a que nos deje las preguntas, ya sea en comentarios o en Twitter, por ejemplo. Yo soy @currofsibaja. Y yo soy @Ana Pérez Brián. Y allí vamos a poder recoger las preguntas de la gente. Estaremos allí encantados. Nos podemos hacer ese pequeño cuestionario que nos vengan de nuestros queridísimos oyentes. Será un placer. Pues Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.